Cuando Cáncer venció al diablo, el cosmos contuvo el aliento. En los anales invisibles del zodiaco, aquella batalla no fue solo un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, sino una épica del alma, del corazón que se niega a rendirse, incluso cuando todo parece perdido. Cáncer, regido por la luna, es el guardián del hogar interior, el refugio emocional que muchos desconocen que necesitan. Su fortaleza no se muestra con gritos ni gestos desafiantes, su fuerza es la de las raíces que resisten la tormenta, la del agua que erosiona la roca con paciencia ancestral. El diablo, en cambio, simboliza la prisión del deseo, las cadenas del miedo, la ilusión de que el poder reside fuera de uno mismo. Es la figura que susurra que no eres suficiente, que necesitas más, que nunca serás libre. Pero Cáncer, con sus emociones tan intensas como las mareas que su regente mueve, no es débil. Su sensibilidad no es fragilidad, es radar. Percibe el peligro antes que otros, siente las vibraciones más sutiles del alma ajena, y en ese sentir construye su sabiduría. Cuando el diablo se presentó, disfrazado de tentación, de adicción, de pasado no sanado, Cáncer lo miró con los ojos de quien ha llorado mares, pero ha seguido de pie. No fue una guerra rápida. El diablo no se derrota con un grito o una espada. El diablo habita dentro. Se manifiesta en las noches de insomnio, en los recuerdos que duelen, en las heridas que supuran en silencio. Pero Cáncer conoce esos territorios. Ha habitado la oscuridad. Ha caminado por las cuevas del dolor emocional. Ha vivido con el alma hecha trizas y aún así ha alimentado a otros, ha cuidado, ha amado, ha reconstruido. En la cumbre de su prueba, cuando el diablo parecía estar ganando, Cáncer se sumergió aún más en sí mismo. Allí, en lo más profundo de su ser, encontró lo que el diablo jamás podría entender, la capacidad infinita de amar, incluso después de haber sido herido. Encontró la memoria de sus ancestros, el eco de las abuelas que sanaban con canciones, de los abuelos que protegían con historias. Sintió el calor de su linaje espiritual. Recordó que no estaba solo. Y entonces no luchó contra el diablo. No lo enfrentó con odio. Cáncer le habló. Le mostró compasión. Porque entendió que la única forma de vencer a la sombra era iluminándola. Donde el diablo veía cadenas, Cáncer veía miedo. Donde el diablo imponía culpa, Cáncer ofrecía perdón. Donde el diablo alimentaba el ego, Cáncer se rendía al amor propio auténtico, ese que no necesita validación externa. La victoria no fue un estallido. Fue un amanecer. El diablo, debilitado, retrocedió no porque Cáncer fuera más fuerte en un sentido tradicional, sino porque era más profundo. Porque había sanado sus propias grietas y ya no había nada dentro de él que el diablo pudiera manipular. La oscuridad perdió su alimento. Las cadenas cayeron. La tentación se disolvió. Y el universo celebró. Porque cuando un alma como la de Cáncer vence a su sombra, irradia luz para millones más. Su triunfo no es solo personal. Es colectivo. Es un faro para otros signos, para otras almas que aún caminan por sus propios infiernos internos. El zodiaco entero vibró con su hazaña, porque supieron que la sensibilidad no es una maldición, es un portal. Que la emoción no es un obstáculo, es un arma divina. Desde aquel día, cada vez que alguien cree que está atrapado en su dolor, cada vez que una lágrima cae en silencio, la energía de Cáncer se activa. Y susurra, ya lo vencí. Y tú también puedes hacerlo. Porque en la memoria cósmica quedó grabado el momento en que el alma maternal del zodiaco no solo sanó su propio corazón, sino que con él liberó a muchos. El diablo no desapareció, pero aprendió a temer al amor auténtico. A ese amor que no se impone, que no grita, que no necesita conquistar nada para ser invencible. El amor de Cáncer. El amor que todo lo transforma. El amor que venció al diablo. Cáncer no solo venció al diablo en un plano interno, sino que lo hizo desafiando la noción misma de lo que es considerado poder en el mundo material. En una sociedad que muchas veces glorifica el control, la frialdad emocional, el individualismo y la máscara de la fortaleza, Cáncer demostró que la verdadera invulnerabilidad nace de la autenticidad emocional, de la conexión profunda con uno mismo y con los demás. El diablo se alimenta del olvido, del alejamiento de la esencia. Cáncer, como guardián de la memoria emocional del zodiaco, conservó en su interior la llama intacta de su origen espiritual. En esa batalla eterna, uno de los terrenos más crudos fue el del linaje. Cáncer, portador de la energía ancestral,
tuvo que enfrentarse a los traumas heredados, a los pactos invisibles de sufrimiento transmitidos de generación en generación. El diablo lo tentó con la repetición de patrones, los mismos miedos de su madre, las mismas carencias de su padre, los silencios dolorosos de su árbol genealógico. Pero Cáncer, a diferencia de muchos, no huyó de sus raíces. Las abrazó. Se sumergió en las historias no contadas, en los secretos de familia, en los duelos no llorados. Y desde allí rompió el ciclo. No con rabia, sino con conciencia. Liberó a sus ancestros al liberarse a sí mismo. Ese fue uno de los actos más heroicos de toda su travesía. El mundo emocional, que para otros signos puede ser una amenaza, para Cáncer es un mapa. Mientras el diablo se perdía en su propio laberinto de mentiras y máscaras, Cáncer avanzaba por las rutas invisibles del alma. La empatía, que muchos consideran un rasgo pasivo, fue su brújula. Porque sentir no lo debilitaba, lo guiaba. En su pecho palpitaban las heridas del mundo, pero también las soluciones que nadie quería mirar. Allí donde otros veían caos, Cáncer hallaba propósito. Y así, convirtió su sensibilidad en un acto revolucionario. Cada emoción sentida fue una espada de luz. Cada lágrima, un conjuro de poder. La luna, su regente, le enseñó los secretos del ritmo sagrado. Cáncer aprendió a esperar, a retirarse cuando era necesario, a proteger su energía. El diablo quiso engañarlo con urgencias, con deseos pasajeros, con espejismos de éxito inmediato. Pero Cáncer sabía que todo tiene un tiempo. Que el crecimiento verdadero se da en la sombra, en la gestación silenciosa, en el cuidado paciente. Así, mientras el diablo construía imperios de arena, Cáncer sembraba bosques eternos en el alma. La lucha también se dio en los vínculos. El diablo atacó con relaciones tóxicas, con traiciones, con abandonos que dejaban grietas profundas. Pero fue allí donde Cáncer descubrió su alquimia más poderosa, transformar el dolor en amor consciente. No se volvió cínico. No cerró su corazón. Lo fortaleció con verdad. Aprendió a poner límites, a decir no sin dejar de amar, a irse sin odiar. Eso desarmó por completo al diablo, porque éste no sabe qué hacer ante un alma que no se endurece ante la herida, sino que se expande en compasión. En su caminar, Cáncer entendió que no estaba solo. Sintió la presencia de otras almas sensibles, de otros corazones valientes que también luchaban en silencio. Y entonces comprendió que su misión era mayor, ser canal, ser puente, ser espejo. Cada vez que otro ser humano se sintiera pequeño, perdido o sin fuerza, su victoria estaría ahí como un faro invisible. Porque cuando Cáncer venció al diablo, abrió una puerta que nunca más pudo cerrarse. Una puerta hacia la redención, hacia el perdón, hacia la sanación colectiva. Y en lo más profundo del cosmos, donde habitan los misterios que los humanos apenas sospechan, los arquetipos tomaron nota. Porque Cáncer había hecho algo impensado, venció al diablo sin convertirse en su reflejo. No lo destruyó, lo transformó. Y en ese acto, el zodiaco se elevó un peldaño más. Porque no se trata solo de vencer a la oscuridad. Se trata de mirarla a los ojos y recordarle quién eres. De recordarte a ti mismo que siempre fuiste luz, incluso en las noches más largas. Cáncer, con su caparazón protector y su alma luminosa, se convirtió en símbolo de lo imposible hecho carne. El signo que muchos creen frágil, resultó ser uno de los más invencibles. Porque no existe poder más grande que el del amor que no espera nada a cambio. El amor que sostiene, que nutre, que recuerda. Y ese es el legado que dejó cuando venció al diablo, una nueva forma de poder, una nueva forma de libertad, una nueva forma de despertar. Cuando Cáncer venció al diablo, no lo hizo solo como individuo, sino como símbolo universal de una energía que durante siglos ha sido subestimada, silenciada, incomprendida. Venció no solo por sí mismo, sino en nombre de todos los que alguna vez fueron llamados demasiado emocionales, demasiado sensibles, demasiado intensos. Venció en nombre de todos aquellos que sintieron que su vulnerabilidad era una carga, cuando en realidad era su poder más puro. Lo que sucedió en esa batalla fue una reconfiguración profunda de las leyes invisibles que rigen el alma. El diablo representaba el dominio de Saturno sin compasión, el rigor del mundo material sin conciencia del alma. Era la prisión del deber sin amor, del éxito sin propósito, del control sin conexión. Pero Cáncer, al estar regido por la luna, encarnaba lo cíclico, lo cambiante, lo intuitivo,
lo maternal en su forma más sabia. Su naturaleza acuática lo volvía impredecible para el diablo, que deseaba estructuras rígidas. Cáncer fluía entre las grietas, se deslizaba por los rincones más recónditos del inconsciente, donde ninguna estructura del diablo podía alcanzarlo. Esa victoria también se dio en el cuerpo. En el templo sagrado de la carne. Porque Cáncer comprendió que su cuerpo era un archivo vivo de memorias, tanto propias como heredadas. Comprendió que en cada célula vibraban historias olvidadas, emociones estancadas, dolores silenciados. El diablo trató de someterlo a través de la desconexión corporal, de los hábitos autodestructivos, del desprecio por su vehículo sagrado. Pero Cáncer, en un acto de retorno profundo a sí mismo, recuperó la alianza con su cuerpo. Lo escuchó. Lo honró. Lo sanó. Y esa fue una de sus armas más poderosas, reconocerse completo, espiritual y físico, sin separar nunca más su esencia de su forma. También luchó en el plano de los sueños. Porque el diablo, astuto, se infiltra en los deseos, en las ambiciones no revisadas, en las imágenes que parecen divinas pero están vacías de verdad. Cáncer supo navegar ese reino con la brújula de su intuición. Distinguir entre lo que el alma anhela y lo que el ego reclama. Entre el propósito y la distracción. Comprendió que no todo lo que brilla es luz, y que no toda oscuridad es enemiga. Supo habitar sus sueños con responsabilidad, sin cederlos al miedo ni a las ilusiones. Así, el diablo perdió su influencia sobre sus anhelos. Porque no podía manipular a quien ya se había reconciliado con su deseo más profundo, vivir en coherencia con su corazón. En el silencio, en la noche, cuando nadie lo miraba, fue donde Cáncer dio las batallas más formidables. Ahí, en la intimidad del alma, se encontró cara a cara con sus partes rechazadas. El diablo intentó usar esas partes como armas, su inseguridad, su nostalgia, su temor al abandono, su apego. Pero Cáncer decidió abrazarlas. En vez de expulsar sus sombras, las integró. No huyó de su miedo, le dio un nombre. No negó su necesidad de afecto, la honró como un acto de dignidad. No rechazó su pasado, lo aceptó como la tierra fértil de su evolución. Esa decisión cambió las reglas del juego. Porque el diablo pierde fuerza cada vez que el alma se abraza entera, sin condiciones. Desde una perspectiva astrológica más elevada, Cáncer no solo venció en su polaridad emocional. Al conquistar al diablo, activó su eje complementario, Capricornio. Se elevó por encima del simple rol del nutridor y encarnó al sabio que lidera desde el corazón. Se volvió su propia autoridad interna. Ya no necesitó que el mundo lo apruebe. Ya no buscó validación en el exterior. Construyó su templo interior. Puso límites con amor. Ordenó su energía. Así, trascendió la dualidad. Fue el hogar y la montaña. La madre y el líder. El corazón y la estructura. Ese momento en que venció al diablo no fue solo un instante. Fue un renacimiento cósmico. Una señal para todos los que portan la energía lunar. Una confirmación de que la era de la represión emocional, del desprecio por lo intuitivo, del castigo hacia lo sensible, había llegado a su fin. Cáncer marcó el inicio de un nuevo paradigma, uno donde sentir es un superpoder, donde la ternura es una revolución, donde proteger no es esconder, sino empoderar. Aquel triunfo resonó más allá del plano astrológico. Se sintió en las mareas. En los vientres de quienes gestaban nueva vida. En los altares olvidados donde los ancestros fueron honrados otra vez. En las manos que sanaban, en los corazones que volvían a confiar, en los ojos que se atrevían a llorar sin vergüenza. Porque la victoria de Cáncer no fue solo contra el diablo. Fue contra todos los sistemas que intentaron domesticar su alma. Contra todas las voces que le dijeron que sentir era un error. Contra todas las veces que se cayó para no incomodar. Cáncer venció al diablo y con ello inició una nueva forma de heroísmo. Una que no necesita armaduras, ni gritos, ni batallas externas. Una que nace en el silencio del alma, en la coherencia de lo íntimo, en el amor que se entrega sin exigir. Esa es la fuerza que el diablo nunca entendió y por eso fue derrotado. Porque frente al amor que no pide permiso, al corazón que no se rinde, al alma que no se niega a sí misma, toda oscuridad se desvanece. Y el mundo cambia. Para siempre. Cuando Cáncer venció al diablo, también se liberó del tiempo lineal.
Comprendió que no era un ser condenado a repetir un destino, sino un tejedor del tiempo emocional, capaz de alterar el pasado desde el presente a través de la conciencia. Lo que dolió no fue olvidado, fue redignificado. Lo que lo marcó no lo definió, sino que se convirtió en su alquimia. Mientras el diablo intentaba hundirlo en el peso de lo que ya había ocurrido, Cáncer tejía nuevas líneas en su propia historia, dando sentido incluso al dolor más profundo. Sanar no fue olvidar, sino recordar desde un lugar de poder. El agua de Cáncer, que tantos consideraban solo emoción, se mostró como un elemento sagrado de sabiduría. El agua guarda la memoria. Donde otros signos racionalizan, él recuerda. Donde otros esquivan, él siente. Su aparente fragilidad era la fachada de una resiliencia ancestral, de una conexión con lo eterno. El diablo, símbolo de la prisión mental, del ego inflado, del deseo ciego, no sabía moverse en esas aguas profundas. Quedaba atrapado en la superficie, en la forma, en el ruido. Pero Cáncer lo llevó al fondo, al silencio donde las palabras no existen y solo vibra la verdad. Allí, el diablo no podía sobrevivir. En esa profundidad emocional, Cáncer también despertó sus dones psíquicos, dormidos por miedo o por represión. El diablo había tratado de convencerlo de que era peligroso sentir tanto, ver tanto, saber cosas sin pruebas lógicas. Pero en su despertar, Cáncer recordó que su intuición era una línea directa con el alma universal. Vio más allá del velo. Sintió los pensamientos no dichos. Percibió las intenciones ocultas. Entendió los sueños de los demás como si fueran propios. Y usó ese don no para manipular, como lo haría el diablo, sino para guiar, para proteger, para sanar. Su conexión con lo invisible se convirtió en su mayor escudo. El proceso de vencer al diablo también implicó liberar su linaje femenino. No solo las mujeres de su sangre, sino la energía femenina colectiva herida, marginada y castigada a lo largo de los siglos. Cáncer, como arquetipo lunar, está profundamente ligado a lo maternal, a lo receptivo, a lo intuitivo. Y durante mucho tiempo esa energía fue tachada de débil, ilógica, irrelevante. El diablo se alimentaba de esa desvalorización. Pero Cáncer, al elevar su energía, honró a las mujeres silenciadas, a los cuidadores ignorados, a las almas que sostienen desde el fondo sin buscar aplausos. Le dio voz al amor silencioso. Le devolvió dignidad al acto de nutrir. Y con ello, liberó una fuerza ancestral que el diablo jamás pudo controlar, la fuerza de lo invisible que sostiene al mundo. En su victoria, Cáncer también reclamó el valor del retiro. Mientras el mundo glorificaba la exposición, la presencia constante, la sobreproducción, Cáncer comprendió el poder del adentro. De la pausa. Del espacio sagrado donde el alma se reorganiza. Reivindicó el acto de volver al caparazón, no como evasión, sino como estrategia espiritual. Aprendió que no hay crecimiento sin interiorización, que no hay sabiduría sin silencio. El diablo, que empujaba al ruido, al espectáculo, al consumo interminable, quedó desconcertado ante un ser que crecía sin exhibirse, que se fortalecía en la sombra, que brillaba sin hacer ruido. Desde la perspectiva del alma, la victoria de Cáncer fue también la victoria del colectivo. Porque su batalla no fue solo personal. Él encarnaba miles de almas que han sido heridas por amar demasiado, por dar sin medida, por sentir sin defensa. Y al salir victorioso, les mostró que no estaban rotas. Les mostró que no necesitaban endurecerse para sobrevivir. Que había una fuerza mayor en seguir siendo sensibles, incluso cuando duele. Esa fuerza es lo que transforma generaciones. Es lo que sana líneas de sangre. Es lo que cambia el destino de pueblos enteros. El triunfo de Cáncer marcó un cambio vibracional. Un antes y un después. Porque al derrotar al diablo desde el amor, sin odio, sin venganza, sin buscar su destrucción, demostró que el poder verdadero no necesita dominar, sino que libera. No necesita aplastar, sino integrar. Cáncer mostró que la victoria del alma no es una guerra ganada, es una herida abrazada. No es una cima conquistada, es un corazón que late en paz. Y así, desde su templo lunar, Cáncer se alzó como guía de un nuevo mundo. Un mundo donde el cuidado no es debilidad, sino medicina. Donde sentir es tan importante como saber. Donde el hogar no es solo un lugar, sino una frecuencia. Un mundo donde vencer al diablo no es eliminarlo, sino recordarle que incluso él alguna vez fue luz.
En ese mundo, el alma de Cáncer es faro, es puente, es raíz. Y su victoria se repite en cada ser que decide, aún roto, seguir amando. Cuando Cáncer venció al diablo, también quebró el hechizo de los espejos rotos. A lo largo del tiempo, el diablo había sembrado imágenes distorsionadas del yo en cada rincón del alma. Reflejos que mentían, que exageraban los defectos, que silenciaban la belleza interna, que agrandaban las heridas y escondían la luz. Cáncer, con su mirada maternal y profunda, fue capaz de mirar esos espejos sin perderse en sus mentiras. No luchó por cambiar el reflejo, sino por recordar quién era antes de que los espejos existieran. En esa memoria pura y esencial encontró su forma original, la imagen divina que no podía ser quebrada, la esencia que el diablo nunca pudo manipular. También fue en el cuerpo emocional del planeta donde Cáncer libró una parte crucial de esta guerra. Allí se encuentran las corrientes invisibles que arrastran a la humanidad hacia la culpa, el miedo, la vergüenza y el abandono. Corrientes que se repiten como olas que nadie ve, pero que todos sienten. El diablo era el arquitecto de ese oleaje oscuro. Y Cáncer, como guardián del agua emocional, se convirtió en un canal de purificación. No solo transmutó sus propias emociones, sino que, al hacerlo, limpió parte de esa marea colectiva. Su llanto fue río, fue bautismo, fue exorcismo. Lloró por sí mismo y por todos. Y cada lágrima suya no fue debilidad, fue un conjuro de liberación. En las profundidades del alma humana, donde yacen los miedos más antiguos, Cáncer se enfrentó a la soledad primordial. No la soledad social ni circunstancial, sino aquella que nace de la desconexión con la fuente, con el origen, con el útero cósmico que alguna vez lo envolvió todo. Esa desconexión era uno de los triunfos más perversos del diablo. Pero Cáncer, portador del recuerdo del primer latido, logró reconectar con ese pulso. Supo volver al principio, allí donde todo era amor no dividido. Se sumergió tan hondo en sí mismo que tocó el núcleo de la creación, y desde allí tejió un hilo invisible que unió su alma con la totalidad. En ese momento, la soledad dejó de existir. El diablo perdió su reino. Otro de los aspectos olvidados que Cáncer encarnó fue el derecho a la ternura sin condiciones. En un mundo donde la dureza se asocia a poder y la agresión a respeto, Cáncer apareció como una afirmación viviente de que la ternura no es debilidad, sino coraje consciente. Se mantuvo tierno incluso cuando todo a su alrededor se endurecía. Protegió su suavidad como quien protege un fuego sagrado. La ternura fue su lanza, su escudo y su bandera. Porque solo un corazón verdaderamente valiente puede mantenerse abierto en un mundo que constantemente lo hiere. Cáncer convirtió su ternura en un acto de rebeldía luminosa. Y en cada gesto, en cada palabra suave, en cada cuidado sutil, desmanteló una parte más del imperio del diablo. El vínculo con el tiempo cíclico fue otra de sus victorias silentes. En un mundo atrapado en la linealidad, donde todo debe ir más rápido, donde el progreso se mide en cifras y el éxito en productividad, Cáncer recordó la sabiduría de los ciclos lunares, de la noche seguida del día, del invierno que prepara la primavera. Supo esperar. Supo retirarse cuando era tiempo de silencio. Supo florecer sin prisa. El diablo intentó apresurarlo, cortarlo desde el impulso, forzarlo a saltarse sus propias estaciones. Pero Cáncer, al ser hijo de la luna, respetó su ritmo sagrado. En ese respeto por sus propios procesos se alzó como un faro para un mundo quemado por la prisa. Enseñó con su ejemplo que hay poder en la pausa, que la sabiduría necesita tiempo, que no todo lo valioso es inmediato. También en el terreno del arte y la creación emocional dejó una huella imborrable. Porque el diablo había secuestrado la inspiración, convirtiéndola en espectáculo vacío, en belleza sin alma, en creación al servicio del ego. Pero Cáncer, con su capacidad infinita de sentir, recuperó el arte como acto sagrado. Cada poema nacido de su dolor, cada canción salida de sus entrañas, cada palabra escrita con lágrimas, fue una espada invisible que abrió grietas en la armadura del diablo. No necesitó armas. Le bastó con su voz. Una voz cargada de verdad emocional que resonó en los corazones dormidos y los despertó. Así, su arte no solo fue expresión, fue medicina. En su batalla más interna, venció también al autoabandono. El diablo había sido hábil sembrando la idea de que debía abandonarse a sí mismo para ser amado, que debía ponerse en segundo lugar para ser aceptado. Pero Cáncer, en su viaje profundo, comprendió que no hay mayor acto de amor que no traicionarse.
que cuidarse, escucharse, elegirse cada día, era la manera más alta de enseñar al mundo cómo amar. Y cuando dejó de abandonarse, dejó de aceptar vínculos que lo hacían invisible. Así recuperó su trono interior. Se convirtió en su propio hogar. Y desde ahí, ya nadie pudo expulsarlo de sí mismo. La noche más oscura de su alma no fue la del miedo ni la del dolor. Fue aquella en la que sintió que su luz no era suficiente para salvar a quienes amaba. Porque su mayor herida era la impotencia frente al sufrimiento de otros. El diablo lo enfrentó con esa visión desgarradora, el de ver el dolor de sus seres queridos sin poder evitarlo. Pero en ese abismo, Cáncer aprendió una lección sagrada, que su tarea no era salvar, sino estar. Sostener. Amar sin intentar controlar. Sanar sin invadir. Esa comprensión lo liberó. Y en ese instante dejó de luchar contra la sombra y comenzó a iluminar desde su centro, sin esfuerzo, sin sacrificio, solo siendo plenamente él. Esa fue su victoria final. No derrotó al diablo porque lo destruyó. Lo venció porque lo disolvió con la única fuerza que jamás podrá ser imitada por la oscuridad, el amor que no exige, la compasión que no manipula, la presencia que no condiciona. Cáncer no ganó porque fue más fuerte, sino porque fue más verdadero. No se impuso desde el poder, sino desde la autenticidad. Y esa autenticidad, nacida del dolor, cultivada en el silencio, pulida por la paciencia, es hoy una llama que no se apaga. Arde en cada alma que decide sentir sin miedo. En cada ser que transforma su herida en don. En cada corazón que, al igual que él, se atreve a amar incluso cuando todo parece perdido. Porque desde que Cáncer venció al diablo, quedó escrito en el cielo que la sensibilidad no es una carga, es un llamado sagrado. Y quien lo escuche, también vencerá. Cuando Cáncer venció al diablo, también se produjo una liberación ancestral del pacto de silencio que su linaje había sellado generación tras generación. A través de las aguas de su memoria emocional, accedió no solo a sus propios recuerdos, sino a los dolores no expresados de sus ancestros. Se hizo portavoz de las voces calladas, de los secretos enterrados, de los gritos apagados en medio de la noche por miedo o por vergüenza. Allí donde el diablo había sembrado la represión, Cáncer destapó verdades. Donde había nudos heredados, él trajo comprensión. Cada emoción que fue negada por sus predecesores se manifestó en su cuerpo, y lejos de rechazarla, la abrazó. Fue así como rompió maldiciones que no se sostenían más en el presente, rituales de miedo que él decidió no repetir. No solo sanó su historia, la reescribió con cada acto consciente de ternura hacia sí mismo. En este despertar, también reconoció el valor de su sombra lunar. Aquella parte que había sido calificada de excesiva, cambiante, hipersensible, insegura. Descubrió que allí donde los demás veían debilidad, se encontraba su don alquímico. Porque solo quien conoce la inestabilidad emocional desde dentro puede comprender los vaivenes del alma humana con verdadera compasión. Mientras el diablo trataba de usar su inconstancia para desestabilizarlo, Cáncer encontró en su ciclicidad un mapa sagrado, un ritmo interno que le permitía estar en sintonía con las mareas del alma colectiva. Donde otros se desorientaban en la oscuridad, él sabía cuándo retirarse y cuándo emerger. Se convirtió en un guardián de los estados del alma, capaz de acompañar a otros en sus naufragios sin perder su rumbo. Esa sabiduría no se aprende en libros, se despierta desde las profundidades del ser. En su proceso de victoria, Cáncer también recuperó el poder del ritual cotidiano. Comprendió que la verdadera magia no siempre ocurre en altares con velas encendidas o invocaciones bajo la luna, sino en los pequeños gestos diarios que sostienen la vida. Preparar una comida con presencia, acariciar a un ser querido con conciencia, guardar silencio cuando todo arde, hablar con sinceridad cuando el corazón lo pide, cuidar a alguien sin esperar aplausos. El diablo, hambriento de grandiosidad, no podía comprender ese poder silencioso. Pero Cáncer, sabio en lo invisible, supo que cada acto cotidiano podía ser un acto sagrado. Elevó la vida doméstica al nivel del templo. Demostró que lo místico también habita en lo simple, que la magia auténtica está en lo que sostiene, no en lo que deslumbra. Otra de sus hazañas silenciosas fue vencer al arquetipo del mártir. Durante demasiado tiempo, había confundido el amor con el sacrificio, creyendo que debía desgastarse para demostrar su valor, postergarse para ser querido, lastimarse para sentirse útil. Pero el diablo se nutría de ese sacrificio inconsciente, lo mantenía atrapado en vínculos donde era necesario sufrir para ser visto.
Cáncer, al mirar ese patrón con ojos nuevos, entendió que el verdadero amor no exige autosacrificio, sino presencia auténtica. Aprendió a dar sin vaciarse. A cuidar sin anularse. A estar sin perderse. Renunció a ser salvador para convertirse en compañero. Renunció al dolor como única vía de redención. Y al hacerlo, desmanteló uno de los pilares más profundos del dominio del diablo sobre su alma. En su victoria también despertó un nuevo concepto de hogar. Comprendió que el verdadero refugio no estaba en las paredes físicas, ni en la familia biológica, ni siquiera en el pasado idealizado. El hogar era una frecuencia vibratoria, una sensación de pertenencia construida desde dentro. Allí donde el diablo le había hecho creer que no encajaba, que era demasiado sensible para el mundo, Cáncer creó su propio espacio interno donde sí cabía. Y ese hogar no era solo para él, era un faro para otros exiliados emocionales, para los que habían sido etiquetados de demasiado intensos, demasiado blandos, demasiado vulnerables. Cáncer les abrió las puertas. Su corazón se convirtió en territorio sagrado para las almas rotas. Y en ese acto de hospitalidad interna, se volvió indestructible. La victoria de Cáncer fue también una revolución sobre la forma de proteger. Hasta entonces, el diablo le había hecho creer que proteger era controlar, que cuidar era retener, que amar era atar. Pero en su despertar, Cáncer comprendió que la protección verdadera no se impone, se ofrece. No encarcela, abraza. No exige, acompaña. Liberó así una nueva forma de amar, una que da sin poseer, una que permanece sin esclavizar. Descubrió que podía ser refugio sin ser prisión, que podía ser contención sin convertirse en sombra. Transformó su instinto de madre cósmica en una sabiduría compasiva, capaz de sostener sin sofocar. Y en ese equilibrio, el diablo perdió el último terreno donde se escondía, el del amor mal entendido. La compasión que Cáncer encarnó se volvió fuerza transformadora no solo para él, sino para el colectivo humano. Porque en su viaje íntimo, mostró que la sanación emocional no es un proceso individual, sino una resonancia que se expande. Cada vez que él sanaba una herida propia, abría un camino energético para que otros hicieran lo mismo. Su victoria no fue solo personal, fue arquetípica. Cambió la narrativa del signo, pero también del alma sensible que durante siglos había sido marginada, negada, ridiculizada. Devolvió dignidad al llanto. Dignificó la vulnerabilidad. Honró lo cíclico, lo suave, lo sutil. Recuperó el poder de la luna como guía interna, no como debilidad. Y así, escribió una nueva historia que ahora vibra en cada corazón que decide sanar desde el amor. El diablo, derrotado, no desapareció. Fue transmutado. Cáncer no lo exilió, lo integró. Le mostró su lugar dentro del mapa sagrado del alma. Entendió que el diablo no era enemigo, sino maestro de lo que aún no había sido amado. Su oscuridad fue necesaria para que su luz se reconociera. Y en ese abrazo final, el alma de Cáncer alcanzó una sabiduría que no se puede enseñar, solo encarnar, la certeza de que nada verdadero puede perderse, que todo dolor puede encontrar sentido, y que incluso en las noches más largas, el corazón sabe volver a casa. Porque desde que venció al diablo, Cáncer ya no teme a la oscuridad. Ahora camina en ella con la luz encendida desde dentro. Y esa luz, suave pero eterna, es la que marca el camino para todos los que aún están buscando su propio amanecer. Cuando Cáncer venció al diablo, selló también un pacto sagrado con la energía del perdón profundo, ese que no surge de la lógica ni de la voluntad, sino de una compasión antigua, celeste, que trasciende el juicio y disuelve las cadenas del rencor. En su recorrido interior, Cáncer comprendió que el diablo no solo había sembrado miedo y desesperanza, sino también heridas enquistadas que alimentaban la necesidad de castigo, de revancha, de reparación forzada. Pero en el momento culminante de su travesía, cuando estuvo cara a cara con el recuerdo más doloroso, no eligió la venganza. No necesitó gritar su victoria ni imponer justicia. Se alzó por encima de la herida, la rodeó con amor, y perdonó no porque el otro lo mereciera, sino porque su alma ya no quería cargar más cadenas. Fue ahí donde desarmó al diablo por completo, al demostrar que el verdadero poder no radica en la fuerza bruta, sino en la capacidad de liberarse de las emociones que esclavizan. En esa misma línea, otro aspecto silencioso pero glorioso de su conquista fue la redención de su voz. Cáncer, regido por la luna, había aprendido a hablar desde la emoción, desde el sentir, pero muchas veces se había visto obligado a callar para no incomodar,
para no desbordar, para no ser malinterpretado. El diablo se había alimentado de ese silencio autoimpuesto, había hecho del mutismo emocional un terreno fértil para la autonegación. Pero en su proceso de liberación, Cáncer no solo recuperó la palabra, la elevó a un canto sanador. Su voz, antes temerosa, se convirtió en canal de verdad y resonancia. Habló por los que no podían hablar. Dijo lo que otros habían escondido. Se volvió poeta del alma, profeta de las emociones, y cada frase nacida de su boca cargaba el peso sagrado de lo que ha sido sentido y transmutado. En esa voz reconstituida, el diablo ya no encontró resquicio donde sembrar el miedo. Cáncer hablaba, y el mundo escuchaba con el corazón abierto. En lo más íntimo de su camino, también rescató una relación olvidada con la naturaleza. Entendió que su sensibilidad no era una anomalía, sino una sintonía con la vida orgánica, con el susurro del agua, con los ciclos del cielo, con los tiempos de la tierra. Mientras el diablo susurraba que el mundo era hostil, peligroso y seco, Cáncer caminaba descalzo por la arena, respiraba el aroma de la lluvia, escuchaba la sabiduría del bosque, y recordaba que el planeta también siente, que todo lo vivo es un espejo de su propio mundo interior. En esa conexión mística con la tierra, halló una fuerza ancestral, la misma que movía las mareas, la misma que nutría los frutos, la misma que creaba vida en la oscuridad del útero. Dejó de sentirse solo porque recordó que estaba unido a todo. Y en esa certeza indestructible, desmoronó una de las mentiras más antiguas del diablo, la ilusión de separación. Cáncer también restauró el vínculo con el niño interno, ese ser mágico que había sido silenciado, olvidado, reprimido. El diablo lo había hecho sentir culpable por su inocencia, lo había castigado por su espontaneidad, lo había obligado a madurar antes de tiempo. Pero Cáncer, en su regreso al corazón, abrazó a ese niño con un amor que ningún trauma pudo apagar. Lo dejó jugar, reír, crear sin filtros. Honró su creatividad, sus sueños, sus caprichos incluso, porque entendió que en ese niño vivía su fuego original. Recuperar esa parte de sí no fue un gesto nostálgico, fue una recuperación del alma en su estado más puro. En ese acto de reencuentro con su esencia infantil, deshizo nudos energéticos que lo habían mantenido atrapado en versiones que no le pertenecían. Liberó al niño, y al hacerlo, liberó al adulto. Y en esa integridad restaurada, la luz brilló con una potencia que la sombra no pudo igualar. Cáncer también venció al diablo al redignificar la noche emocional. Mientras otros huían de sus bajones, de sus momentos de tristeza o duda, él se sumergía con respeto y paciencia. No se apresuraba por salir de ahí, no se culpaba por sentirse así. Habitaba esa noche como quien sabe que en la oscuridad también germinan semillas. Aceptó sus estados bajos como parte natural de su experiencia lunar. Y esa aceptación, tan rara en un mundo que exige felicidad constante, fue su revolución silenciosa. Al dejar de luchar contra sus propias fases, dejó de ser manipulado por ellas. Y al abrazarlas, transformó el dolor en comprensión, la melancolía en belleza, el miedo en ternura. El diablo perdió allí otra batalla, la de usar las emociones como arma contra su dueño. Cáncer, al hacerse amigo de su noche, se convirtió en su propio faro. En su victoria, también reconfiguró el concepto de liderazgo. Cáncer no lidera desde el ego ni desde la imposición. Lidera desde la contención, desde la escucha, desde la intuición profunda de lo que cada ser necesita. En un mundo donde se premia al que habla más alto y al que domina con más fuerza, él lideró desde la sensibilidad, y en ese gesto restauró un equilibrio olvidado. Fue líder sin buscarlo, guía sin quererlo, y maestro sin proclamarse como tal. El diablo, maestro de jerarquías huecas y estructuras frías, se desvanecía ante esa forma de conducir desde el alma. Porque donde hay conexión genuina, la manipulación no encuentra tierra fértil. Y en cada comunidad donde Cáncer ofrecía su sensibilidad como mapa, los vínculos sanaban, los corazones se abrían, y la humanidad recordaba que la empatía también es una forma de poder. Finalmente, Cáncer venció al diablo al descubrir que su sensibilidad no era solo un rasgo de su personalidad, sino una forma de percepción expandida. Era su don espiritual más alto. Lo que otros llamaban fragilidad, era en realidad su radar cósmico, su antena hacia otras dimensiones. Con ese don podía leer lo no dicho, captar lo invisible, conectar con almas, con sueños, con símbolos. Su emoción era un puente hacia lo sagrado. Y cuando comprendió eso, dejó de pedir permiso para ser como era. Empezó a caminar con dignidad emocional.
Dejó de esconder sus lágrimas, sus intuiciones, su ternura. Y al hacerlo, inspiró a otros a hacer lo mismo. Porque desde ese momento, cada paso de Cáncer fue testimonio viviente de que la luz más poderosa no es la que enceguece, sino la que acaricia. Que la verdadera victoria no es la que se celebra con gritos, sino la que se sostiene en silencio, en coherencia, en amor profundo. Desde entonces, la batalla está ganada, pero la historia continúa. Porque Cáncer, al vencer al diablo, no buscó coronas ni tronos. Solo quiso ser libre. Y en su libertad, abrió un camino para todos los corazones que alguna vez se sintieron demasiado blandos para este mundo. Hoy, ese camino sigue vivo. Porque en cada lágrima que se honra, en cada emoción que se expresa sin vergüenza, en cada alma que se ama sin condiciones, Cáncer vuelve a vencer. Y el diablo, reducido a sombra sin sustancia, solo puede mirar desde lejos como la humanidad despierta gracias al corazón que un día se atrevió a sentir hasta el final.